¿Alguna vez te has sentido como un extraño? ¿Como alguien que no pertenece al lugar donde está? Si es así, la historia que te voy a contar hoy te va a tocar el corazón. En las páginas de la Biblia encontramos historias increíbles, pero pocas tan conmovedoras como la de Ruth y Boaz. Una historia donde vemos cómo Dios trabaja a través de personas comunes, incluso a través de aquellos que la sociedad consideraba marginados. Hoy vamos a adentrarnos en una historia de amor, redención y providencia divina que sucedió hace más de 3000 años, pero que sigue siendo tan relevante para nosotros hoy como lo fue entonces. Esta no es solo una bonita historia de amor, es una poderosa revelación de cómo Dios utiliza su propia ley para proteger a los vulnerables y de cómo honra a aquellos que el mundo menosprecia. Y lo más impresionante, esta historia forma parte de la línea genealógica que llevaría al nacimiento del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Prepárate para descubrir cómo una mujer extranjera, viuda y pobre, llegó a ser bisabuela del rey David y ancestro de Jesús. Y todo gracias a una ley que pocos conocen, la ley del rescate o del Goel. Para entender esta historia, debemos situarnos primero en Belén de Judá, durante la época de los jueces, una época turbulenta donde, como dice la Escritura, cada quien hacía lo que bien le parecía. Una familia israelita, Elimelec, Noemí y sus 2 hijos, abandonó Belén debido a una grave hambruna y se estableció en Moab, una tierra extranjera. Los moabitas eran considerados enemigos de Israel, descendientes de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Tras la muerte de Elimelec, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero la tragedia golpeó nuevamente y ambos hijos murieron, dejando a Noemí y sus 2 nueras viudas. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, al enterarse que la hambruna había terminado, insistió a sus nueras que regresaran con sus familias. Orfa, entre lágrimas, aceptó la propuesta. Pero Ruth, con una determinación que pasaría a la historia, pronunció aquellas palabras que muchos de nosotros conocemos. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Estas no fueron palabras vacías. Ruth estaba abandonando todo, su tierra, su cultura, la posibilidad de volver a casarse en su pueblo. Lo arriesgaba todo por lealtad a su suegra y al Dios de Israel. Y así, una moabita, una extranjera de un pueblo despreciado por los israelitas, entró en Belén, la futura ciudad del Mesías. Para entender el impacto de esta historia, tenemos que comprender la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraban Noemí y Ruth. En la sociedad de aquel tiempo, las mujeres dependían económicamente de los hombres, primero del padre, luego del esposo. Una mujer viuda, sin hijos varones adultos, quedaba en una situación desesperada. Pensemos en la realidad de nuestras comunidades hoy. Cuando alguien pierde su fuente de ingresos, cuando una madre soltera lucha por mantener a sus hijos, cuando un migrante llega sin recursos a un lugar nuevo. Esas situaciones de vulnerabilidad no son tan diferentes a la que vivieron Ruth y Noemí. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y compasión, había establecido en la ley de Moisés varias disposiciones para proteger a los vulnerables. El derecho a espigar. Los agricultores debían dejar parte de la cosecha para que los pobres, extranjeros, viudas y huérfanos pudieran recogerla. La ley del levirato. Cuando un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para darle hijos que llevarían el nombre del difunto y heredarían sus propiedades. La ley del rescate o Goel. Un pariente cercano tenía la responsabilidad de rescatar o redimir a un familiar en problemas económicos, comprando sus tierras para mantenerlas en la familia o liberándolo de la esclavitud por deudas.
Estas leyes no eran meras sugerencias, eran mandatos divinos que reflejaban el corazón de Dios hacia los marginados. Y justo aquí es donde entra Booz en la historia. Al llegar a Belén, Ruth tomó la iniciativa de salir a espigar para conseguir alimento para ella y su suegra. La Biblia lo describe como una coincidencia, pero sabemos que con Dios no existen las casualidades. Y aconteció que fue a un campo de Booz, quien era pariente de Elimelec. Booz no era cualquier persona en Belén. La Escritura lo describe como un hombre rico y poderoso. Cuando llegó a revisar su campo y vio a Ruth, inmediatamente preguntó por ella. Los trabajadores le informaron: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella pidió permiso diciendo: permitidme recoger y juntar espigas tras los segadores. Ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un momento. Lo que sucedió después muestra el carácter de Booz. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te apartes de aquí. Quédate con mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas. Yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth, sorprendida por este trato tan amable, le preguntó: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? La respuesta de Booz revela que él ya conocía la historia de Ruth, su lealtad a Noemí y su decisión de seguir al Dios de Israel. Se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías. Que el Señor recompense tu acción y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Más tarde, Booz incluso le ofreció compartir su comida. Le dio grano tostado y ordenó a sus trabajadores que dejaran caer intencionalmente más espigas para que Ruth pudiera recogerlas. La providencia divina estaba en marcha, aunque Ruth todavía no lo sabía. Cuando Ruth regresó a casa con una cantidad sorprendente de cebada y le contó a Noemí sobre el hombre que la había tratado con tanta bondad, Noemí vio inmediatamente la mano de Dios en esta situación. Bendito sea Él del Señor, pues no ha rehusado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es pariente nuestro, uno de nuestros redentores. Un redentor, o Goel. En hebreo, era un pariente cercano con la responsabilidad legal de proteger los intereses de los miembros vulnerables de la familia. Noemí, conocedora de la ley de Dios y viendo una oportunidad para asegurar el futuro de Ruth, ideó un plan audaz basado en las costumbres de la época. Le dijo a Ruth: esta noche Booz aventará la cebada en la era. Te lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te darás a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que has de hacer. Para nuestros oídos modernos, esto puede sonar escandaloso o incluso inapropiado. ¿Una mujer buscando a un hombre en la noche? Pero debemos entender el contexto cultural. Este acto simbolizaba una petición formal de matrimonio bajo la ley del levirato o del rescate. No había nada inmoral en la intención de Noemí ni en las acciones de Ruth. Ruth, confiando en la sabiduría de su suegra y, por extensión, en las costumbres del pueblo de Dios, respondió con humildad: haré todo lo que tú me digas. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se preparó cuidadosamente y fue a la era después de que Booz terminó de cenar. Esperó hasta que todos dormían y luego, silenciosamente, se acercó a donde Booz estaba acostado. Con cuidado, descubrió sus pies y se acostó allí. A la medianoche,
Boaz se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que había una mujer a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy Ruth, tu sierva», respondió ella. «Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor». Este gesto no era una insinuación romántica en el sentido moderno. En la cultura hebrea, extender el manto sobre alguien simbolizaba tomar a esa persona bajo protección, y en este contexto específico, era una clara petición de matrimonio bajo la ley del rescate. La respuesta de Boaz revela su carácter noble y temeroso de Dios. «Bendita seas tú del Señor, hija mía. Tu última bondad has hecho mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Boaz reconoció la virtud de Ruth. En lugar de buscar un marido joven por atracción o conveniencia, estaba dispuesta a seguir la ley de Dios y las costumbres de Israel para honrar la memoria de su esposo difunto. Pero había un obstáculo. Aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay un pariente más cercano que yo. A la mañana siguiente, Boaz le dio a Ruth 6 medidas de cebada como señal de su compromiso, y luego se dirigió a la puerta de la ciudad, donde se llevaban a cabo los asuntos legales en aquel tiempo. Cuando vio pasar al pariente más cercano, lo llamó. Fulano, ven acá y siéntate». También reunió a 10 ancianos de la ciudad como testigos. Boaz expuso el caso con sabiduría estratégica. Primero habló sobre la tierra que pertenecía a Elimelec y que Noemí quería vender. Como era de esperar, el pariente más cercano mostró interés en comprarla, ejerciendo su derecho de rescate. Pero entonces Boaz añadió la cláusula crucial. El día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que levantes el nombre del muerto sobre su heredad. Esto cambió todo. El pariente anónimo respondió: «No puedo redimirlo para mí, no sea que perjudique mi heredad. Redímelo tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo». ¿Por qué este rechazo? Probablemente porque casarse con Ruth significaría invertir en una propiedad cuyo primer hijo sería considerado heredero del marido difunto de Ruth, no suyo. Además, Ruth era moabita, lo que podría haber añadido otro nivel de resistencia en una sociedad donde los matrimonios mixtos eran vistos con recelo. Para sellar el acuerdo de transferencia del derecho de rescate, el pariente se quitó el calzado y se lo dio a Boaz, una costumbre legal de la época que simbolizaba la cesión de un derecho. Boaz, entonces, declaró ante todos los presentes: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Maalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad». El pueblo y los ancianos respondieron: «Somos testigos. Haga el Señor que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel». Así, Boaz y Ruth se casaron. La extranjera moabita, que había llegado a Belén como una viuda pobre y marginada, ahora estaba integrada en la comunidad de Israel, protegida por la ley de Dios y unida a un hombre de noble carácter. Pero la bendición de Dios no terminó ahí. La Escritura nos dice: «Y el Señor dio a ella que concibiese, y dio a luz un hijo». Las mujeres de Belén dijeron a Noemí: «Loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente que te redima. Sea su nombre célebre en Israel. Él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz». Ruth, la moabita, dio a luz a Obed, quien sería padre de Isaí
y abuelo del rey David. Y de la línea de David, siglos después, nacería Jesús el Mesías, el Redentor del mundo. Así, una mujer extranjera, de un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel, llegó a formar parte del linaje del Salvador, demostrando que el plan de redención de Dios trasciende fronteras, prejuicios y condiciones sociales. La historia de Ruth y Boaz nos muestra la belleza de la ley del rescate, una ley que Dios estableció para proteger a los vulnerables en la sociedad israelita. Pero esta ley también apunta hacia algo mucho más grande. En hebreo, la palabra para redentor es goel. Un goel debía cumplir ciertas condiciones: ser pariente cercano, tener capacidad para redimir, estar dispuesto a pagar el precio del rescate. ¿No te recuerda esto a alguien? Jesucristo cumple perfectamente estas condiciones como nuestro Redentor. Se hizo nuestro pariente cercano al tomar forma humana. Como Hijo de Dios sin pecado, tenía la capacidad para redimirnos. Estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención con su propia sangre. La historia de Ruth es un hermoso ejemplo de cómo la ley de Dios no era un conjunto arbitrario de reglas, sino un sistema de justicia diseñado para proteger a los más vulnerables y al mismo tiempo prefigurar la obra redentora de Cristo. Boaz, como redentor de Ruth, la rescató de la pobreza, la marginación y la inseguridad. Cristo, como nuestro redentor, nos rescata del pecado, la muerte y la separación de Dios. Hermanos y hermanas que nos están viendo desde diferentes partes de México, la historia de Ruth nos enseña verdades poderosas que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Dios tiene un lugar especial en su corazón para los marginados de la sociedad. Ruth era viuda, extranjera y pobre, 3 categorías de alta vulnerabilidad en su tiempo, y sin embargo, Dios la honró incluyéndola en el linaje del Mesías. La fidelidad a Dios y a sus caminos trae bendición. Tanto Ruth como Boaz actuaron con integridad, siguiendo la ley de Dios incluso cuando implicaba sacrificio personal. Las leyes de Dios no son cargas arbitrarias, sino expresiones de su carácter compasivo y justo. La ley del rescate protegía a los vulnerables y aseguraba que las familias y sus herencias fueran preservadas. Dios obra a través de circunstancias ordinarias para cumplir su plan extraordinario. Lo que parecía una serie de tragedias y coincidencias resultó ser parte del plan divino para traer al Salvador del mundo. En un mundo donde muchos se sienten marginados, excluidos o sin esperanza, la historia de Ruth nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y las circunstancias. Él honra a aquellos que le buscan con sinceridad, sin importar su origen, estatus social o pasado. Si hoy te sientes como un extraño, como alguien que no pertenece, recuerda a Ruth. Si estás pasando por circunstancias difíciles que parecen no tener solución, recuerda a Noemí. Si te preguntas si vale la pena seguir los caminos de Dios cuando parece más fácil seguir los caminos del mundo, recuerda a Boaz. Y sobre todo, recuerda que tenemos un Redentor perfecto en Jesucristo, quien pagó el precio más alto para rescatarnos y darnos una herencia eterna. Como dijo el apóstol Pedro, ustedes no fueron rescatados con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El mismo Dios que honró a Ruth, una moabita marginada, quiere honrarte a ti hoy, porque en su reino los últimos serán primeros y los marginados ocupan un lugar especial. Que la historia de Ruth y Boaz te inspire a confiar en el Dios que redime nuestras vidas y transforma nuestras historias para su gloria. Pausa breve. Si este video te ha bendecido, no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar este mensaje de esperanza. Y déjanos en los comentarios cómo la historia de Ruth ha impactado tu vida o qué otras historias bíblicas te gustaría que exploráramos en el futuro. Hasta el próximo video.
Siento,